El segundo tema que vamos a tratar son los tratamientos térmicos. Vamos a hablar de tratamientos térmicos en acero en particular. Vamos a dar una definición de lo que es tratamiento térmico, vamos a hablar de las diferentes etapas de los tratamientos térmicos, vamos a hablar de recocido, vamos a hablar de normalizado, vamos a hablar de temple, revenido y tratamientos termoquímicos. Los tratamientos térmicos pueden ser separados en dos grandes grupos. El primer grupo son aquellos tratamientos térmicos donde no se produce cambios en la composición química. Estamos hablando de recocido, normalizado, temple y revenido, que son los más comúnmente usados. Otro tipo de tratamientos térmicos, conocidos como tratamientos termoquímicos, implican el cambio en la composición química de la superficie de la pieza, mientras que su núcleo se mantiene con la composición química original. Hablamos de cementación, de nitruración, de carbonitruración y de cianuración. Se define como tratamiento térmico aquella combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento que se aplican a metales y aleaciones en el estado sólido. El propósito de un tratamiento térmico es básicamente el de cambiar la microestructura y por lo tanto las propiedades de que tenga la pieza sin necesidad de modificar la composición química. Esto evita la necesidad de utilizar elementos aleantes para alcanzar, digamos, un valor determinado de resistencia mecánica o una ductilidad en particular. Se pueden realizar tratamientos térmicos sobre una parte de la pieza, sobre toda la pieza. Pueden hacerse en un único paso, pueden hacerse en distintas etapas, pueden combinarse tratamientos térmicos entre sí para obtener propiedades determinadas o pueden formar parte de la secuencia de manufactura de una pieza en particular. Por ejemplo, en el caso del laminado, donde se lamina, se calienta para aliviar esfuerzos residuales o aliviar tensiones y se sigue deformando. En algunos casos se hace el tratamiento antes del proceso de conformar la pieza para ablandar el metal, quiero decir que el metal sea mucho más dúctil y ayudar a deformarlo con mayor facilidad cuando él esté en caliente, se llama deformación en caliente. En otros casos se utiliza para aliviar efectos de tensiones por deformación. Hablemos, por ejemplo, cuando una pieza es sometida a forja, cuando se fabrica un alambre, donde yo tengo que pasar un pedazo de metal a través de un troquel. En esos casos, esa cantidad de fuerzas residuales que quedan dentro de la pieza tienen que ser eliminados por utilizar tratamientos térmicos, porque de lo contrario la pieza puede fallar durante el servicio. Finalmente, se puede realizar después de una secuencia de manufactura, después de fabricar una pieza para lograr un valor de resistencia determinado y una dureza en particular. Las etapas del tratamiento térmico son 3 y las podemos ver en este diagrama. La primera etapa es el calentamiento hasta una temperatura fija. En la mayoría de los casos, la rapidez de calentamiento a la temperatura deseada es menos importante que otros factores en el ciclo del tratamiento térmico. Los materiales altamente deformados producidos por trabajo en frío deben calentarse más lentamente que los que se hallan libres de esfuerzo para evitar la distorsión. Se puede considerar la diferencia en temperatura que tiene lugar dentro de las secciones gruesas y delgadas de artículos que tengan una sección transversal variable, y siempre que sea posible se debe tomar alguna medida para hacer más lento el calentamiento de las secciones más delgadas, de tal manera de evitar en lo posible que el esfuerzo térmico y la distorsión puedan o bien fracturar esa pieza o deformarla de una manera que va a ser imposible recuperarla. En el caso de los aceros, por lo general, lo más recomendable es utilizar la rapidez o la velocidad de calentamiento
lo más lenta posible dentro de lo que los parámetros económicos lo permitan. La segunda etapa del tratamiento térmico es el mantenimiento a esa temperatura. El fin de esto es garantizar que se transforme en la mayor parte todos los microconstituyentes y se alcance una microestructura homogénea. ¿Okay? En general puede considerarse suficiente en algunos aceros una permanencia de 2 milímetros por, 2 minutos por milímetro de espesor. Finalmente, el enfriamiento. Esta etapa es la etapa más crítica del tratamiento térmico y es la que diferencia cada uno de ellos. En esta etapa es que se alcanzan las microestructuras y por lo tanto las propiedades que se deseen y que varían en función de cada uno de los tratamientos térmicos. Vamos a hablar ahora de tratamientos térmicos, pero antes de entrar en materia, es recomendable que recordemos un poquito el diagrama hierro-hierro cementina. ¿Por qué? En este diagrama, como ustedes recordarán, podemos apreciar las fases que se encuentran presentes en el caso de los aceros al carbón. Recuerden que los aceros de baja aleación se encuentran en esta zona y los aceros de alta aleación se encuentran de esta zona, después superior a 0.8% de carbono. Fíjense que en el diagrama se observan claramente estas líneas que separan la zona roja y la zona amarilla. La zona roja es la zona de austenita y hasta estas temperaturas es que se debe llevar las piezas, es recomendable llevar las piezas de acero cuando se está trabajando con un temple o con un normalizado o con un recocido. Fíjense que la temperatura va a variar en función de cada una de las composiciones. Si yo tengo una aleación con 0.8% de carbono, mi temperatura de transformación estará en el orden de los 723 grados centígrados. Pero si yo, por ejemplo, estoy trabajando con una aleación que tenga 1,5% de carbono, pues ya diríamos que aproximadamente estaríamos hablando de, digamos, vamos a ver, más o menos por aquí, torcido, más o menos unos 910 grados centígrados de temperatura. O sea, la temperatura a la que va a transformarse mi aleación depende de su composición química. Este diagrama me permite más o menos calcular a qué temperatura voy a llevar yo mi pieza y a qué temperatura la voy a mantener para garantizar que se transforme en toda esta microestructura. Posteriormente, el proceso de enfriamiento, en el caso de que vamos a ver, va a ser que yo vuelva a recuperar la microestructura original, bien sea libre de deformaciones, con un grano más fino, o que en el caso de los aceros de alta aleación y aceros con altos contenidos de carbono, yo haga desaparecer esa red de cementita que ya les mencioné anteriormente, es dañina y es perjudicial, sobre todo cuando tienen que ser maquinados. El primer tratamiento térmico que vamos a hablar es el recocido. Este proceso consiste en calentar el acero hasta las temperaturas que ya yo les mostré, mantenerlas y luego enfriar muy lentamente, bien sea en el interior del horno donde se realiza el tratamiento térmico o en cualquier recipiente que sea un buen aislante del calor. Como bien, si estoy dentro del horno, todo el horno tiene que enfriarse junto con la pieza, el recocido es un proceso de enfriamiento tan lento que puede simularse y se aproxima bastante al diagrama de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo utilizar ese diagrama para predecir qué cantidad de fases voy a tener presentes, cuál va a ser la composición de cada una de ellas de esas fases, etc. Los aceros que se someten a este tratamiento se hace para reducir la dureza, para mejorar la maquinabilidad, como vamos a ver en un ejemplo posterior, para facilitar el trabajo en frío, para producir una microestructura en particular con unas características propias, para obtener unas propiedades mecánicas determinadas, propiedades físicas determinadas, para hacer que o unas propiedades químicas deseadas para ciertos usos o aplicaciones.
En general, muchas veces el recocido no es el que me da las características finales de la pieza y se utilizan antes de realizar otro tratamiento térmico. Puede utilizarse un recocido para destruir la estructura dendrítica o puede utilizarse el recocido para volver a recuperar una estructura cristalina original. Hay muchos tipos de recocidos dentro de los que podemos mencionar, por ejemplo, un recocido de ferroidización que se utiliza con aceros que tienen alto contenido de carbono y que permite que la cementita, que permite que la cementita adopte una forma globular. Eso hace que ya las herramientas de corte puedan atravesar, puedan cortar las piezas fabricadas con estos aceros sin que se generen rebabas particularmente. También existen los recocidos para eliminación de esfuerzo que se hacen entre etapas de formación en frío. Para un recocido también que se utiliza para homogenizar toda mi pieza, para tratar de mantener una composición química en toda la pieza. Recocidos de proceso, que como les mencioné, se hace entre un proceso de deformado u otro, por ejemplo, en industrias de laminación en alambres, ¿ok? Y que se utilizan después de trabajar en frío, ¿ok? Fíjense aquí, vamos a ver cómo es el recocido de esferoidización y qué efecto tiene en la superficie de mi pieza. Fíjense en la figura de su izquierda. Esta pieza fue sometida a un tratamiento térmico de recocido normal, simplemente se calentó, se llevó hasta la zona de austenita y se enfrió lentamente. Fíjense que la mayor parte que podemos apreciar es perlita, la cementita ha desaparecido bastante, pero sin embargo observen que la superficie de mi pieza tiene rebabas, aparecen como digamos rayones profundos, los orificios, los huecos, los pasantes no tienen una buena forma, están deformados. En general, esto es una pieza que no es apta para funcionar correctamente. Por el contrario, fíjense que el acero, este mismo acero, fue sometido a un recocido de esferoidización y miren cómo cambia la superficie de la pieza. Ahora yo voy a tener una pieza que tiene una superficie pulida, una superficie externa sin babas, sin rebabas. No aparecen rayaduras profundas dentro de la parte de la pieza. Fíjense que los huecos están nítidos, tienen una superficie pulida. En general, esto es una pieza que ya puede ser utilizada perfectamente y que va a rendir en operación lo mejor. Las características de este recocido de esferoidización es muy particular. ¿Por qué? Porque se deja durante un tiempo prolongado por debajo de la temperatura de transformación mi pieza y después se va calentando y enfriando. Llego a la zona de austenita, en frío, llego a la zona de austenita y en frío a través de esa línea de temperatura. O sea, estoy hablando de que es un rango de temperatura donde se enfría y se calienta más o menos corto, ¿ok? Y finalmente lo dejo por encima de una temperatura inferior y luego se enfría muy lentamente, ¿verdad? Para hacer que esa cementita se degrade y por efectos de energía adopte esa forma de globulitos que me va a hacer que mi pieza tenga las propiedades mecánicas requeridas y al mismo tiempo permita que sea maquinada la pieza. El segundo tratamiento térmico que vamos a ver es el normalizado. El normalizado yo sigo igual que el anterior, se calienta a la misma temperatura, se mantiene hasta que se logra la transformación a austenita, pero ahora la pieza se va a enfriar en aire quieto, es decir, yo saco mi pieza del horno y la dejo que se enfríe tranquilamente. Por lo tanto, la velocidad de enfriamiento es mucho más rápida. En consecuencia, yo no puedo utilizar el diagrama de fase
para apoyarme y predecir qué cantidad de fases de cada una voy a tener, ni nada por el estilo. ¿Okay? En general se produce un acero que es más duro que el recocido, tiene una mayor resistencia que el recocido, pero menor resistencia que el templado. Permite que se refine el tamaño de grano, es decir, a través de un normalizado yo puedo obtener ahora un tamaño de grano más pequeño y en consecuencia mayor resistencia mecánica. El acero es mucho más maquinable y en algunas aplicaciones yo sencillamente fabrico mi pieza, le hago un normalizado y ya queda como el último tratamiento que se hace, ya la pieza va directo a la venta. La normalizado también puede utilizarse para modificar y refinar las estructuras dendríticas de piezas fundidas, para homogenizar la microestructura, para mejorar la respuesta en operaciones de endurecimiento, y en general es un tratamiento que me va a dar propiedades bastante buenas. El tercer tratamiento, es en mi opinión el tratamiento más crítico, es el temple. En el temple el proceso de enfriamiento es el más rápido. Puedo enfriar en agua, en aceite, en sales, en aire, con gases. Es el tratamiento que me da la microestructura más dura de todos los tratamientos térmicos. Es el tratamiento térmico que tiene que ser hecho el proceso de enfriamiento con mayor cuidado. ¿Por qué? Porque en este tratamiento térmico se van a formar las grietas. Dependiendo de la composición química del acero, se van a formar dos estructuras. Una puede ser una estructura martensítica o una estructura vainítica. Estas estructuras no implican un cambio en composición química, sino simplemente un cambio en la estructura cristalina. La austenita, que tiene una estructura cúbica, ahora se va a deformar y va a adoptar la forma de un paralelepípedo. La capacidad del acero para transformarse en martensita es lo que durante el temple es lo que llamamos templabilidad y que ya habíamos mencionado en la clase anterior cuando hablábamos de que, por ejemplo, los aceros que tienen bajo carbono no son templables. La cantidad de martensita que se forma está relacionada con la cantidad de carbono que tiene un acero. La velocidad de enfriamiento que yo voy a utilizar depende de cada tipo de acero, de cada aleación y qué resultados quiero yo obtener. Cuando se transforma la austenita a martensita, fíjense cómo se los mencionaba, esto es la austenita, y fíjense que ahora ella se estira, digamos. Me va a producir un aumento en el volumen. Para una misma pieza, yo antes tenía una estructura más pequeña y ahora voy a obtener un volumen mucho mayor que en general está en el orden del 4%. En consecuencia, este cambio de volumen se genera un fuerte campo local de esfuerzos o tensiones residuales. Y en algunos casos, si no está bien controlado el proceso de temple, puede formar grietas como las mostradas aquí en este acero para herramientas. Dependiendo del medio de temple que yo utilice, cada uno voy a tener un temple más severo o menos severo. Como ya les mencioné, existen distintos medios de temple. Hablemos de los temples industriales y de el temple más, digamos, más rápido o más severo hasta el menos severo. En el orden decreciente sería, el que me genera el temple más severo sería una solución de agua al 10% con sal, cloruro de sodio o una salmuera. Después vendría el agua normal, sales bien fundidas o líquidas, aceite y soluciones acuosas, aceite solamente y aire. En ese sentido, de mayor temple a menor temple, yo voy a obtener las estructuras de más dura a menos duras o menos rígidas. En algunos casos, yo no enfrío
completamente, sino que me quedo en un rango entre 500 y 180 grados centígrados. De esta manera yo garantizo que hay un mínimo de distorsión en las dimensiones de la pieza, disminuyo el riesgo de deformación y se tienen las durezas y las resistencias que se quieren. El temple también, si es un temple muy brusco y no está bien controlado, puede distorsionar la pieza, puede deformarla y esa deformación no se puede recuperar. Una pieza que se deforme por temple o que se agriete por temple, yo no la puedo reparar y simplemente tengo que volver a refundirla. Existen distintos factores que intervienen en el mecanismo de temple. El principal es la composición química de mi pieza. Dependiendo del acero, yo voy a utilizar un medio de temple determinado. El segundo factor que yo tengo que considerar es la temperatura a la que yo tengo que calentar mi pieza. La tercera, el tamaño y la geometría de una pieza. Una pieza que tenga una gran cantidad, una gran superficie, va a ser más difícil de templar que una pieza pequeña. Si yo tengo una geometría compleja, también puede ser que haya zonas de la pieza que se me vayan a deformar durante el proceso de temple. La superficie de mi pieza es importantísima. Si yo tengo una pieza que, por ejemplo, oxida por efecto del temple, me forme una cascarilla, la velocidad de remoción de calor va a cambiar. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta eso. Si yo tengo un medio de temple que esté sucio, un aceite sucio, un agua sucia, eso me va a disminuir la velocidad de temple. ¿Ok? Otros aspectos que tengo que tomar en cuenta es el potencial de remoción del calor del fluido de temple. Depende del aceite que yo use, depende del agua, va a hacer que la velocidad de enfriamiento sea mayor. Si hay cambios en el potencial de extracción de calor del fluido, por ejemplo, si yo tengo el líquido y yo no lo agito, el líquido que esté pegadito de la pieza, pues se va a calentar y la disminución de la temperatura de la pieza va a ser mucho más lenta. Por eso es que se recomienda que el acero, perdón, que el líquido se mantenga agitado para garantizar que la temperatura que esté en contacto con la pieza siempre sea la misma. Tenemos que recordar una cosa, cuando yo meto la pieza que está a esas elevadas temperaturas dentro del medio de temple, el enfriamiento se va a producir en 3 etapas. Una primera etapa donde se va a enfriar por vapor. ¿Qué pasa? Cuando entra esa pieza tan caliente, en el medio de temple se vaporiza en la superficie del metal y se va a formar una película estable y muy delgadita de vapor que va a rodear toda la pieza. En ese caso, el enfriamiento va a ser por conducción y radiación a través de esa película de gas. ¿Ok? Y como el vapor es muy pobre conductor de calor, pues la rapidez de enfriamiento es mucho más lenta a través de la primera etapa. La segunda etapa es por transporte de vapor. Cuando ya el metal se enfrió lo suficiente, la película de vapor ya no es inestable y empieza a desaparecer y empieza a mojarse la superficie del metal por el medio de temple. ¿Okay? El calor se elimina del metal en esta fase mucho más rápida y esta es la etapa más rápida de todo el proceso de temple. ¿Okay? Y finalmente el enfriamiento por medio del líquido. En esta etapa ya la temperatura de la superficie alcanza la temperatura de ebullición del líquido que lo rodea en el temple. No hay más vapor, el enfriamiento se produce por conducción y la rapidez de enfriamiento es más lenta en esta etapa. ¿Okay? Entonces aquí en estas 3 etapas es que influencia los factores que les acabo de mencionar. El último tratamiento térmico donde no hay cambio en la composición y que vamos a trabajar es el revenido. El revenido es un tratamiento térmico que consiste en calentar el acero después de haberle hecho un temple o un normalizado a una temperatura inferior a la de transformación.
y lo enfrío de manera controlada. Este enfriamiento puede ser muy rápido cuando quiero alta tenacidad o muy lento cuando yo quiero reducir al máximo todas las tensiones productos de ese enfriamiento. Se llaman tensiones térmicas, que esas tensiones pueden generar deformaciones. Yo no elimino con el revenido el efecto del temple, simplemente los modifico, o sea, se disminuye un poco la dureza y se disminuyen las tensiones internas y de esta manera yo aumento la tenacidad. Recuerden que la tenacidad es la capacidad que tiene un material de resistir un golpe súbito sin fracturarse o sin fallar. Es recomendable que una vez que se temple el acero, una vez que ese acero esté frío, el revenido se realice lo más rápido posible, porque dependiendo de la aleación, del medio de enfriamiento que yo esté usando, de la geometría de mi pieza, del tamaño de la pieza, pueden aparecer grietas de temple, no solamente durante el proceso, sino inclusive horas después que se haya realizado ese temple. El revenido se ha utilizado en este tratamiento térmico para la fabricación del acero de Damasco. Esta es una pregunta que me hacen en casi todos los cursos. Y en las espadas de los samuráis japoneses. Este acero de Damasco, realmente el proceso de fabricación se perdió, porque eso era un proceso que se iba transmitiendo de generación en generación y se ha perdido. Últimamente, muchos años atrás, se reprodujo en varias universidades y en la actualidad existe un proceso que produce un acero muy parecido, pero no es el procedimiento original. El acero de Damasco puede considerarse en cierta manera como un material compuesto. ¿Por qué? Porque se van uniendo una o distintos tipos de acero por efecto de la temperatura y de la forja. Yo uno las piezas, las someto a temperatura y voy golpeando y voy doblando y voy golpeando y voy sometiendo a revenidos, tal como ustedes pueden ver en ese programa de televisión que pasa el History Channel que se llama Desafío en el Fuego. Esas distintas capas que yo voy formando a través del proceso de forja es lo que me da esas características de esas ondas que se forman y que son individuales. Cada cuchillo, cada acero tiene, cada acero de Damasco tiene sus ondas características, son como sus huellas digitales y no se repiten, y eso es la belleza de ese material. En este programa también ustedes pueden haber visto, los que hayan visto el programa, que muchas veces cuando los protagonistas templan la pieza, la sacan caliente y la sumergen, casi siempre es aceite, la pieza se agrieta. Bueno, ahí pueden observar las grietas de un temple. Okay, que si consideramos que todos ellos son maestros herreros y que conocen cómo se trabaja, muestra que el temple es uno de los procesos más delicados. Fíjense aquí cómo cambia la dureza, en este caso es Vickers, dependiendo del tratamiento térmico. Fíjense que mi muestra patrón tiene aproximadamente una dureza de 300. Cuando yo lo normalizo, la dureza baja a 200. Cuando es un recocido, es el valor de dureza más bajo. A mayor dureza, mayor resistencia. Cuando se templa en agua, fíjense que yo llego casi hasta los 800, mientras que en aceite tengo apenas un poco más del valor de dureza que tenía el patrón original. Y fíjense que después que yo someto esta pieza templada a un proceso de revenido, fíjense que aunque disminuye el valor de la dureza, se mantienen en valores bastante altos. Ahora hablemos de lo que es un tratamiento termoquímico. Son tratamientos superficiales o tratamientos termoquímicos en los que, además del cambio en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, donde se añaden diferentes elementos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlado en atmósferas especiales y se aplican para aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo de la misma con su composición química original, que es más blando y más tenaz.
Aumento la resistencia al desgaste, se utiliza muchísimo en esas bolas que se utilizan para triturar piedras, para piezas que van como engranajes que van a estar sometidas a roce constante, para aumentar la resistencia a la fatiga, en algunos casos para aumentar la resistencia a la corrosión. El primero de ellos que vamos a ver es la cementación. Perdón. Durante este proceso lo que hago es que la capa externa de la pieza se va a enriquecer en carbono para mejorar sus propiedades. Recuerden que a medida que aumenta el contenido de carbono, la pieza es más dura. Por lo tanto, va a resistir más el desgaste. Se endurece la superficie sin modificar el núcleo. Entonces, por lo tanto, tengo una pieza que está formada por dos materiales. La del núcleo, que tiene una cantidad de carbono, un bajo contenido de carbono, que es tenaz, que resiste a la fatiga, y la parte superficial, que tiene mayor concentración de carbono, por lo tanto, es más dura y más resistente al desgaste y a la deformación. Y todos tengo una pieza compacta, es decir, yo no puedo eliminar esa pieza, no corro el riesgo de que la parte que está cementada pues se vaya a separar de mi pieza. Es uno de los procesos que más se utiliza para piñones, levas, poleas, casquillos, pues son piezas que van a trabajar en frío a temperatura ambiente y con bastante fricción. Y las capas que se le colocan son de hasta 1.4 milímetros, ¿ok?, de espesor, y son mucho más duras y de esta manera se evita el desgaste. Estamos hablando de capas de milímetros, ¿ok? ¿Cómo es el proceso de cementación? Es uno de los procesos que más se utilizan para piezas que tengan que resistir choques y que sean tenaces, como y al mismo tiempo tengan que tener resistencia al desgaste. Como ya les mencioné, pistones, levas, poleas de casquillo. ¿Qué materiales son los más adecuados para la cementación? Aceros aliados y no aliados que tengan bajos contenidos de carbono. Esto es un horno donde se realiza el proceso de cementación. Fíjense que esto es la superficie de un engranaje y la capa más oscura es la capa que ha sido cementada. La primera etapa del proceso de cementación es colocar mi pieza en un ambiente que sea muy rico en carbono, bien sea carbón, bien sea un gas rico en carbono, ¿okay?, CO2, o en líquidos, en carburantes líquidos. En la superficie del acero van a formar una capa superficial que puede llegar a tener hasta un 1,2% de carbono. Fíjense que va a ser un acero de alto carbono. Es como si tuviéramos una pieza con dos aleaciones diferentes. Como en la superficie hay una alta cantidad de carbono y en la parte interna hay menos cantidad de carbono, recuerden que todos los procesos difusivos van de mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, el carbono comienza a difundir hacia el interior de la pieza. Esa profundidad de esa capa cementada se va calculando en función de la velocidad de difusión y del espesor que se requiera para dar la resistencia al desgaste necesaria para el buen funcionamiento de la pieza. Después de un tiempo estimado en el horno, que ya yo tenga el espesor que yo quiero, pues se templa esa pieza. Fíjense acá cómo es la capa cementada y cómo va aumentando. Esta es mi primera capa cementada cuando yo apenas tengo 1 hora. Fíjense que acá ya la capa cementada va aumentando y finalmente a las 3 horas este es el espesor. Si lo estuviésemos viendo como en el diagrama de fase, digamos, o comparándolo, yo podría decir que aquí tengo un acero de alto carbono, que es la superficie. En el centro voy a tener un acero de medio carbono y finalmente en el interior de mi pieza voy a tener un acero de bajo carbono. O sea, tendríamos los 3 tipos de acero en una única pieza. Esta zona externa va a ser sumamente resistente al desgaste, sumamente resistente a la corrosión y a la fatiga. Y esta zona interna va a ser muy dúctil, va a resistir los golpes, va a ser mucho más tenaz. Es decir, vamos a tener una
serie de una combinación de propiedades óptimas. Segundo tratamiento de superficial, vamos a hablar de nitruración. Es un proceso que se utiliza en piezas y se basa en la formación de una solución sólida de nitrógeno. Voy a formar nitruros en la capa superficial de la pieza. Esos nitruros son extremadamente duros, por lo que le van a dar la dureza y la resistencia al desgaste. Por esta razón, las piezas que yo someto a nitruración son aceros que sean aleados para que formen los nitruros. Estas piezas que yo someto a este tratamiento térmico van a tener una dureza bastante superior que aquellas cementadas del tratamiento térmico anterior. Los nitruros son mucho más duros. ¿Ok? Para aceros aliados, se utiliza aceros aliados con cromo, con vanadio, con aluminio, con wolframio tungsteno, con molibdeno. Estos son los que forman los nitruros y que son estables a la temperatura de tratamiento. Estos nitruros también me permiten que estas piezas trabajen hasta temperaturas que pueden llegar a los 500 grados, ya que a partir de los 500 grados estos nitruros comienzan a degradarse. ¿Ok? Otra ventaja de la nitruración es que yo no tengo que volver a templar, sino simplemente someto la pieza a mi tratamiento a efectos de esa superficie rica en nitrógeno y voy a formar los nitruros y no necesito templar. Pero por otro lado, es un tratamiento muy lento por la velocidad de difusión. Y estamos hablando del orden de 1 milímetro de espesor por 100 horas de duración de tratamiento. Claro, después de esto yo me ahorro el temple. Entonces, en este caso juega que me conviene más desde el punto de vista económico. Tanto la temperatura de concentración del gas y la pieza deben mantenerse constante durante todo el proceso. Es posible que yo quiera nitrurar una pieza y otras no, una parte de la pieza y otra no. En ese caso, esas piezas que yo no quiero que formen nitruros, pues se introducen en una solución de plomo y estaño al 50%, que las va a proteger y va a evitar que esa atmósfera rica en nitrógeno las afecte y va a evitar que se forme esa capa protectora. ¿Dónde los utilizo? Pistas de rodamiento, camisas de cilindro, son aquellas piezas que son sometidas a una combinación de gran esfuerzo mecánico y grandes fuerzas de roce. Fíjense aquí, les muestro la capa. Aquí el proceso de difusión viene hacia el interior. Esta es mi capa nitrurada. Aquí están los nitruros que se van formando. Aquí la tienen. Esto es un acero SAI 1045. Fíjense acá, pueden observar también la capa nitrurada. Esta es la capa que está en el interior de mi pieza. Otro tratamiento térmico es el de carbonitruración. En este caso, yo promuevo el enriquecimiento superficial simultáneamente de los dos elementos, carbono y nitrógeno. Y se obtienen superficies extremadamente duras y un núcleo tenaz. Y además tengo otras propiedades mecánicas que son resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste y en este caso resistencia a la torsión, muy útil en algunos ejes, en el caso de ejes. Una ventaja sí que es significativa que tiene este tipo de tratamiento es que hay muy poca deformación porque el nitrógeno que absorbe el metal disminuye la velocidad crítica de temple del acero. O sea, la velocidad a la que yo tengo que enfriar el acero se hace un poco menor y por lo tanto ya no voy a tener tanta distorsión. En este proceso yo puedo llegar hasta capas de 1.5 milímetros de espesor. La cianorazón es el otro tratamiento térmico que vamos a tratar en el curso y es un tratamiento que proporciona propiedades intermedias entre la cementación y la nitruración. En este caso, la pieza se introduce en una solución que tiene cianuro de sodio. También tiene cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento será directamente por inmersión al sacarla del baño del cianuro. Y posteriormente tengo que templar las piezas.
Este tratamiento térmico es mucho más delicado porque ya el operario se encuentra en contacto con una sustancia sumamente venenosa como es el cianuro. Por lo tanto, se necesita de un personal con algo de entrenamiento y muchos cuidados durante todo el proceso de tratamiento térmico. Voy a obtener una superficie templada, más o menos de 0,25 milímetros en un tiempo de 1 hora, o sea, es relativamente mucho más lento, menos lento. Ventajas principales: se elimina la oxidación, la profundidad en la superficie es duradera, el contenido de carbono se reparte de manera homogénea y tengo mucha más rapidez de penetración. Desventajas: tengo que lavar las piezas posterior al tratamiento para evitar que se oxiden. Tiene que mantenerse una revisión constante de la composición del baño y son peligrosas, como yo las mencioné, las sales de cianuro, porque son venenosas para el ser humano. Otro tratamiento térmico es la carbonitruración. ¿Ok? Ay, yo creo que estoy arriba. ¿Ok? Ah, no, estoy. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, hasta aquí son los tratamientos térmicos. Ojo, vuelvo y les repito, me interesa que ustedes sepan cuáles son las características de cada tratamiento térmico, qué diferencia un tratamiento térmico de otro. No les voy a pedir que se aprendan temperaturas, pero sí que me digan qué propiedades genera uno u otro. En el caso importante, qué diferencia hay entre un tratamiento térmico y un tratamiento termoquímico. Me interesa que manejen cuáles las diferencias entre los diferentes tipos de tratamientos superficiales. Por ejemplo, si yo les hablo de cementación, sepan que se forma una capa de carbono. Si yo les estoy hablando de nitruración, que se forman nitruros, qué ventaja tiene esa capa que se forma. Eso es lo que me interesa que manejen en este tema en particular. La bibliografía la tienen al final de la presentación. Y se les recomiendo, si quieren ampliar la información, en internet también consiguen bastante información al respecto.